Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema también, de hecho, de suma importancia y creo que le pongan muchísima atención, ¿qué tal? Pero es bueno saludar a cada uno de ustedes, mis estudiantes del segundo grado de este bonito colegio Andrés Bello. Vamos a tratar de sintetizar a este tema tan importante, pero antes mencionándoles de hecho el propósito que tenemos presente para el día de hoy. Nuestro propósito para el día de hoy es que cada uno de los estudiantes se debe de identificar las diferencias que existe entre la mezcla y en la sustancia, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo debemos de identificar? Porque nosotros en nuestra vida diaria, en la casa o en el lugar donde estemos, siempre debemos de darse cuenta eh, cuál de esos productos que tenemos en casa es una sustancia y cuál de ellos son una mezcla. Bien, entonces para esto le voy a presentar el contenido que dice mezclas y sustancias. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar de una mezcla y qué es lo que podemos mencionar de una sustancia? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en cualquier proporción. Cuando hablamos de proporción se refiere a la cantidad, poco o mucho, ¿cierto? De masa o de volumen sin alterar químicamente sus componentes, sin alterarlas tal como nos da la naturaleza. Pero lo bueno es que dentro de las mezclas, nosotros podemos identificar dos tipos de mezclas, unas llamadas las mezclas homogéneas y también las mezclas heterogéneas. Homogéneas, ¿por qué? Porque a pesar de que tú tratas de combinar dos o más productos, siempre se queda como si sería un solo. Entonces, por eso decimos de que la mezcla homogénea solamente presenta una sola fase y en cambio la heterogénea dos fases. Bien, en este caso nos dice las mezclas homogéneas. Una mezcla puede ser homogénea si presenta una fase y sus componentes no se diferencian. Quiere decir, por ejemplo, si yo quiero hacer un jugo, un jugo combinado, por ejemplo, entre plátano, papaya, bueno, y algunas otras cosas dulces que podría agregarlo, al final debo de colocarlo dentro de una licuadora y al licuarlo se va a hacer como si sería un solo producto, ¿cierto? A esto lo llamamos una mezcla homogénea. Tenemos por acá, por ejemplo, dentro de estas mezclas homogéneas, tenemos un vinagre, tenemos el formol, tenemos el acero, el amalgama, tenemos el petróleo, el aire, la gasolina. Miren, a partir de qué cosas se nos vienen estos productos. El vinagre, por ejemplo, vemos que es una solución de ácido, es acético. Siempre tiene que estar presente un ácido. ¿Para qué? Ácido y agua. ¿Para qué? Para que le dé ese sabor y al mismo tiempo también un olor, ¿cierto? El formol. Esto es una solución directamente de lo que llamamos nosotros el metanal. El metanal viene a ser un hidrocarburo llamado aldehído. Entonces es un aldehído, el formol. Bien, el acero es la unión o aleación de hierro y carbono. Bueno, de igual manera podemos nosotros identificar también los demás. Bien, entonces, y ahí como ejemplo tenemos por un cafecito, miren, un cafecito. Y este cafecito, de hecho, ustedes lo saben muy bien de que tiene una combinación de cosas, Por ejemplo, el mismo café, agua, azúcar, ¿no es cierto? Y al final, toma solamente un solo color. ¿Mm? Entonces, ahí nosotros podemos decir que tiene una sola fase y es llamada una mezcla homogénea. En cambio, cuando nosotros hablamos de mezcla heterogénea, es aquel donde se hace presente dos fases.
Vamos a ver acá que nos menciona. Puede ser heterogénea si presenta varias fases y se hacen visibles los componentes. La mayoría de minerales y rocas se muestran en mezclas heterogéneas. Bien, ahí por ejemplo tenemos una sopita rica, donde esté combinado de repente algunas verduras, arroz o fideo, carnes, ¿no es cierto? Entonces a cada uno de ellos vamos a poder identificarlos, pero es un producto que nos va a servir. Cuando hay tanta gente, por ejemplo, que va a sembrar en su chacra el maíz con el frijol, siempre lo primero que tratan es de unir a ellos, ¿no es cierto? Y luego van colocando una cierta cantidad de granos, tanto de maíz y de frijol, en cada hueco que hacen con un palo llamado el bordón, ¿cierto? Cuando compramos, por ejemplo, cerca de esta Navidad, un panetón, nos damos cuenta que este panetón está llena de pasas y podemos identificarla tanto los colores, los tamaños y las formas de cada uno de ellos. Una ensalada, por ejemplo, una ensalada que es un producto orgánico y regulador para nuestro organismo, ¿bien? Para nuestro organismo, entonces también podemos identificarla. Y dentro de esta ensalada puede tener, por ejemplo, cebolla, tomate, lechuga, bueno, y aparte también limón, aceite. Entonces, cada una de ellas nosotros podemos identificarla. Acá tenemos, por ejemplo, dice ejemplos de mezclas heterogéneas. Una ensalada de lechuga y tomate, agua con aceite, ¿no es cierto? Ahí en este caso nos hemos dado cuenta de que cuando colocamos en un solo depósito aceite y agua, tienden a separarse. ¿Cuál de ellos pasan encima o cuál de ellos pasan debajo, al pie? Al pie el agua y encima el aceite. ¿Por qué motivo será? Porque el agua es más denso. Hablamos ahí de densidad, más o menos como si sería peso, ¿no es cierto? Quiere decir que el agua es más pesado o más denso que el aceite. Bien, el aire con la tierra siempre están en continuo acuerdo, pero nunca están unidos. Un arrocito, por ejemplo, un arroz para el almuerzo, la mamá lo mezcla con alverjitas y lo seca, ¿cierto? Pero al final, el momento que nos sirve, vamos a darse cuenta de que este producto está formado por dos productos nuevos. Bien, entonces, así tenemos la presencia de mezclas heterogéneas. ¿Qué sucede nosotros ya cuando hablamos de sustancias? La sustancia es la reunión de moléculas por fuerzas intermoleculares, formando entre ellos una sustancia química, y la unión de estas sustancias sin alteración química se denomina mezcla. Quiere decir, cuando no existe alteración dentro de esta combinación, se llama mezcla. Y dentro de estas sustancias, nosotros podríamos encontrar las sustancias llamadas sustancias simples y sustancias complejas o compuestas. Dentro de las sustancias simples, tenemos, por ejemplo, todos los elementos químicos de la tabla periódica: hidrógeno, litio, potasio, sodio, rubidio, cesio, francio, cloro, magnesio, bueno, y una infinidad más que existe. Bueno, tenemos más o menos 118 a 120 elementos químicos ya descubiertos. Son elementos, ¿cierto? Son sustancias puras. Y si nosotros hablamos de sustancias complejas o compuestas, es porque ellas ya están unidas con dos o más elementos. ¿Mm? Con dos o más elementos. Hablamos, por ejemplo, ahí de eh, hidróxido de plata, óxido de manganesio, por ejemplo, el cloruro de sodio, el agua, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos ya vienen a ser tipo de compuestos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de potasio. Bueno, dentro de ellos podemos distinguir los óxidos, hidróxidos, sales, ácidos y muchos otros compuestos químicos que pueden existir dentro de la naturaleza. Bien, una vez de haber estudiado esta parte conceptual de nuestro trabajo, pues vamos a resolver algo para que ustedes tengan una idea y puedan resolver también los trabajos en su plataforma. ¿Está bien? Tengo acá, por ejemplo, algunas preguntas y me dice:
¿Cuáles son los componentes principales del vinagre? Y eso ustedes ya lo estaban observando, ¿no es cierto? Los componentes principales del vinagre es el agua, un poco de alcohol y un ácido cítrico, Y este ácido cítrico le va a dar un carácter, un sabor ácido, ¿no es cierto? Por eso decimos de que el ácido acético, un ácido acético que es el ácido, es el más importante porque ocupa entre el 4 o 5% de la composición del vinagre. Es totalmente importante, entonces, este vinagre, el cual nos va a permitir identificar el sabor agradable. Bien, acá tenemos otra pregunta que me dice, ¿cómo se denomina la mezcla del metanal y el agua? A ver, se llama formol, Pero ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan el formol? Cuando lo utilizan esto para reducir el proceso de descomposición de algún organismo vivo. Por ejemplo, cuando una persona fallece, en algunos lugares la costumbre es de tenerlo 3, 4 o más días, ¿no es cierto? Velándolos. Y lo primero que hacen es colocarle esa sustancia a través de una inyección determinada, colocarle eso en cualquier parte del cuerpo, ¿m? Para reducir el olor, la descomposición de este ser. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Cómo se denomina a la sustancia que se disuelve en una solución? A esta sustancia se lo llama solvente, ¿cierto? Solvente, pero el solvente no puede estar solo, siempre se une con el soluto. Entonces, la presencia de estos dos me dan como resultado una solución. La tercera, ¿cuál es la representación química del ozono? ¿Cuál es la representación química del ozono? Imagínense. Es 3 moléculas de oxígeno. 3 moléculas de oxígeno. O simplemente, o 3. Hijita, por favor. La siguiente pregunta me dice, ¿cuáles son los componentes del latón? ¿Cierto? En este caso nosotros podemos identificar que tenemos la presencia de muchos compuestos. Por lo tanto, nosotros debemos de identificar cuáles son estos componentes del latón. En el latón nosotros tenemos siempre la presencia, como es un metal, ¿no es cierto? Como es un metal, tenemos la presencia en este caso de 2 metales también, como por ejemplo, llamamos a esto unión o aleación de cobre y zinc. Cobre y zinc. Ellos son los 2 elementos que al unirse dan como resultado el latón. Bien, tenemos más preguntas. Me dice, el ácido nítrico HNO3 es una sustancia simple, una sustancia compuesta, un elemento, molécula o qué, ¿cierto? Entonces, rápidamente yo puedo identificar de que esto es un compuesto. ¿Por qué motivo? Porque está formado por 3 elementos, por el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Ahí lo tenemos entonces los 3 elementos. La siguiente me dice relacionar. Relacionar estas palabras que yo tengo, gasolina, mineral, y por el otro lado tengo mezcla heterogénea y mezcla homogénea, ¿cierto? Me mencionaba en algún momento de que todos los minerales tienden a ser una mezcla heterogénea, ¿cierto? Y la gasolina entonces sería una mezcla homogénea. Tenemos en ese caso las alternativas. El siguiente también me dice relacionar mezcla heterogénea y homogénea, aire y roca. Rápidamente nosotros podemos identificar también en este caso la indireccionalidad de los productos, ¿no es cierto? Entonces acá la homogénea sería el aire y la heterogénea la roca. En el último,
Clasifica en simples o compuestos. ¿Cuál de ellos son simples y cuál de ellos son compuestos? Miren, hablo de cobre y amoníaco. El cobre es un elemento químico, por lo tanto, es una sustancia simple. Y cuando hablamos del amoníaco, está formada por la unión de dos elementos, de hidrógeno y nitrógeno. Por lo tanto, es un compuesto. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, con eso llegamos a la parte final de esta sesión. Muchas gracias por su participación.